Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, de regreso en Aquí se habla libertad y bueno, ya estábamos en el sur, ahora nos vamos hacia el norte, ya hicimos parte del recorrido por la región y ahora recibo a mi segunda invitada, que además me complace muchísimo poder tenerla en el programa, amiga de este espacio, amiga de la democracia, de la libertad, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del Partido de Acción Nacional, ex senadora mexicana, diputada electa, vicepresidenta de OTCA y bueno, además de las voces más firmes y más claras que tiene, sin lugar a dudas, México. Y queremos hablar con ella porque en México precisamente el día domingo hubo elecciones, como saben, las elecciones de medio término que le llaman, las elecciones donde se escogió Cámara de Diputados, donde además se escogieron gobernadores, también un número importantísimo de autoridades locales y la noticia es que para sorpresa de algunos, bueno, el régimen de López Obrador resultó bastante debilitado en esta elección, lo cual es un gran triunfo de las fuerzas democráticas y desde luego el Partido de Acción Nacional también tuvo muy buenos resultados, así que qué mejor que ella para analizar la jornada de este domingo. Bienvenida Mariana, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Pedro? Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los que nos están viendo y escuchando. No, gracias a ti por tu tiempo y felicidades por la jornada del domingo. Sé que fue una jornada difícil, fue una campaña complicada, una campaña muy violenta, pues así lo vimos. Cuéntanos, ¿qué pasó el domingo? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo le fue al PAN? Y a partir de ahí te tengo otras preguntas, pero comencemos por esa. Bueno, ¿Cómo le fue? no ¿Qué pasó el domingo? no fue un proceso sencillo, ¿no? En medio de una pandemia estamos hablando de que se eligieron más de 20,000 cargos de elección popular, no es cosa menor. Estás hablando de una organización muy fuerte que hubo a lo largo y ancho del país. El Instituto Nacional Electoral tuvo un reto inmenso, el pensar en hacer una elección para tantos millones de personas, Pedro, es brutal. De hecho, tuvimos durante semanas al presidente de México pegándole al órgano electoral, ¿no? Incluso amenazó con que pasando la elección se encargaría de desaparecer al INE, ¿no? Al Instituto Nacional Electoral y pensaba ya en plantear un órgano electoral que dependiera del poder judicial, en donde él tuviese mano, lo cual, claro que nos preocupa, pero hoy quiero decirte, Pedro, que no se logró la mayoría calificada que esperaba el presidente. Para llegar a una mayoría calificada y hacer reformas constitucionales necesita de la suma de diputados de otros partidos políticos, como es el caso de los diputados, necesitaría todos los diputados que ganaron de Movimiento Ciudadano y una pizca de los diputados del Verde Ecologista. Me queda claro que el presidente va a tratar de hacer todo lo que esté en sus manos para lograr reformas constitucionales, va a tratar de obtener esa mayoría calificada, pero lo que sí estoy convencida es de que los ciudadanos van a estar muy atentos de lo que estemos haciendo los diputados. Y eso es muy positivo. La gente salió a votar. En Ciudad de México se dio un fenómeno impresionante, Pedro. Llevaba gobernando muchas de las alcaldías la izquierda desde el año de 1997 y hoy perdieron bastiones que jamás habíamos ganado y los logramos con una gran alianza, también una alianza impensable, PAN, PRI, PRD, pero desde antes de este proceso electoral, desde que comenzara el proceso electoral, pues hemos tenido un presidente de México que todos los días ataca las instituciones, hemos tenido un presidente con tintes totalmente totalitarios, ¿no? Con acciones de dictadura. Ya hay aquí presos políticos, muchos de los temas que veíamos en Venezuela y los veíamos como muy lejanos a México y nos sentíamos muy afortunados. Hoy quiero decirte que aquí ya tenemos presos políticos, hay persecuciones políticas, hay uso de las instituciones financieras para atacar al adversario, al que no coincide con el régimen. Esa es la realidad. Entonces, por eso era tan importante este proceso electoral, el lograr ciertos
equilibrios. No te puedo decir, Pedro, que ocurrió el escenario ideal para todo lo que lo que viene destruyendo el presidente. Desde mi punto de vista es para que perdiera todavía más fuerza, ¿no? Destruyó programas bien importantes como el Seguro Popular, que atendía alrededor de 70 millones de mexicanos. Hoy los niños con cáncer no tienen tratamientos y muchos de ellos han muerto. Las mujeres con cáncer de mama les ha pasado exactamente lo mismo. No se les detecta a tiempo, no hay dinero del gobierno que las apoye y han muerto. No hay medicamentos, desapareció las estancias infantiles, ¿no? En donde las mamás y los papás tenían chance de que sus chiquitos estuvieran con bien cuidados y ellos podían estar trabajando, estudiando y haciendo otras cosas y estaban tranquilos porque estaban en una estancia infantil. Hoy todo esto desapareció, desaparecieron los comedores comunitarios y así te puedo enumerar una larguísima lista de todo lo que desapareció este gobierno. Sin embargo, en el 2018 tuvieron 30 millones de votos, en esta ocasión tuvieron alrededor de 15 millones de votos, sí se fue a la mitad, o sea, sí perdieron millones de votantes y esto hay que señalarlo, no es cosa menor. Haberles quitado el bastión de Morena en la capital de la República, donde es clarísimo que la jefa de gobierno pretende ser la sucesora de López Obrador, o López Obrador pretende que ella sea su sucesora al revés, ¿no? Porque si él no dicta la línea, no pasa nada entre ellos. Y bueno, hoy con esta gran alianza PAN-PRI-PRD para salvar a México, porque por eso hicimos esta gran alianza, contamos con 9 de las 16 alcaldías y una está en disputa en tribunales. Podrían ser hasta 10, Pedro. Esto era inimaginable. Impensable. Fíjate, me interesa mucho. Sí. Me interesa mucho este análisis que haces, Mariana, porque ciertamente, como dices, quizás no era la victoria ideal o la esperada en términos de lo que se hubiera querido, pero sí hay un freno importante a la pretensión de López Obrador de desmantelar la democracia. Ya lo ha hecho, o sea, ya hay pasos, tú lo mencionas, ha habido un proceso de desmantelamiento institucional. Aún así, creo que las principales instancias o las que él más quisiera, como el INE, por ejemplo, no lo ha logrado y difícilmente lo va a lograr ahora. Difícilmente va a poder cambiar la Constitución como hubiera querido. Claro. Su reelección creo que se pone ahora en un momento, creo que su reelección se pone hoy también en un momento complicado, aunque él había dicho que no quería, pero claramente sabemos que esta gente siempre quiere reelegirse. Ahora la tiene complicada también de algún modo. Es decir, hay unos contrapesos que creo yo se reforzaron. Era muy importante esto. Y bueno, eso a la par de lo que tú mencionas de la pérdida de votos, significa que la sociedad mexicana reaccionó, se dejó llevar en aquel momento por un discurso populista que llevó a AMLO al poder y luego se dieron cuenta de que era peor haber decidido, ¿no? En tu visión, ¿cuáles son los retos que tiene México ahora de cara a estos próximos 3 años de ese sexenio? ¿Cómo estás viendo la posibilidad real de que López Obrador pudiera perder el poder en 3 años? Me imagino que ese va a ser el propósito. Ya lograron unirse para estas elecciones, lo harán para todos estos procesos que vienen en adelante y sobre todo, ¿cómo lo estás viendo tú, ¿no? Desde tu visión de la política mexicana. Bueno, es claro que el presidente va a tratar de romper esta alianza, ya lo hizo. Al día siguiente sale y dice que le va a tender un lazo al PRI. Quiero compartirte que varias de las gubernaturas que tenía el PRI hoy son gobernadas por Morena, entonces yo creo que va a empezar a amenazar a exgobernadores del PRI o gobernadores salientes con echarles, Pedro, a la fiscalía, a la unidad de inteligencia financiera también. Entonces, esta parte es preocupante, pero sabemos que así operan, así han operado desde el día 1, ¿no? Si tiene alguno la cola sucia, como decimos acá en México, o cola que te pisen, pues van a empezar las persecuciones. Entonces, la va a tratar de romper sí o sí, pero creo que la fuerza de los ciudadanos es brutal. Por primera vez sale a votar en una elección intermedia, que quiere decir intermedia, que no es elección presidencial, sale a votar más del 60% de la población.
Hay incluso casillas en ciertas zonas de la capital en donde el 98% de los votos fueron para la alianza. O sea que sí hay pues ganas de que las cosas cambien. Sí despertó el tema de los dos Méxicos, ¿no? Porque es claro, el México de López Obrador es el México del dictador, el México del totalitarismo, el México que destruye instituciones, y por otro lado, ¿no? Había que votar por la alianza PAN-PRI-PRD, que es el México de las libertades, el México de las instituciones, de la democracia, todo perfectible, pero... Y de la pluralidad, ¿no? Y de la pluralidad que es tan importante. Y la pluralidad, nosotros siempre hemos vivido con la pluralidad. Para mí no es tema ni siquiera de debate. Hoy se convierte en tema que está en la opinión pública porque vemos un presidente que no ha querido dialogar con los partidos políticos, que no ha sido necesario para él dialogar con actores políticos dentro del Congreso, por ejemplo. Un presidente que trabaja para él mismo y que quiere que México se convierta en un México de un solo hombre. Tú decías hace un momento, bueno, pues la reelección, no sé, bueno, Pedro, la reelección no existe en nuestra Constitución. O sea, él no puede estar visualizando reelección cuando la reelección no existe en nuestra Constitución. Entonces es increíble que hoy estemos hablando de una reelección. Esto es digno de dictadores, ¿no? Es que fíjense que el pueblo me pidió, ¿no? Las fuerzas de este país me piden que me quede, sí, ¿no? Por aclamación, por aclamación, sí. Popular, y vean, y de repente ves cómo le dan muchas mentadas en diferentes estados de la República, lo cual te da risa. Dices, bueno, pues no vemos la aclamación popular, no vemos que el pueblo esté añorando algo así. Lo que sí te digo es que se dio un fenómeno muy interesante, porque en la capital de la República y en la zona metropolitana del Valle de México, los ciudadanos optaron por la alianza. Les quedó claro que el discurso de odio, de polarización, de división, el nulo apoyo durante la pandemia para los empresarios, para los microempresarios, no se dio, no se vio. Hubo un gobierno totalmente ausente. Al contrario, hasta trabas les pusieron, ¿no? Si había que pagar impuestos, bueno, y si no los pagaron a tiempo, te multan. O sea, hubo cero ayuda. Entonces, aquí sí la gente despertó, pero en las comunidades rurales la gente no despertó. En las capitales, la mayoría de las capitales de este país las gana o el PAN, porque no en todos lados íbamos en alianza, o la alianza. Entonces, en las capitales sí despertaron, pero en las comunidades rurales, tristemente, no llegó el mensaje, no se han dado cuenta del personaje que tenemos en la silla presidencial, de lo que es capaz de hacer por permanecer en la silla presidencial. Como que no lo han visualizado, Pedro, y yo siempre he dicho, o sea, el 2021 era patria o muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero verme como tu país, Venezuela, un país que queremos, un país que lo vemos con tristeza, con una pobreza extrema, con una inseguridad tremenda, con un gobierno que se ha encargado de destruir todo, de tener los poderes a sus pies, y si no les gusta el poder judicial, bueno, pues genero mi propio poder y es el que vale. O sea, nosotros no queremos eso para México y estamos dispuestos a defenderlo en el Congreso de la Unión con todas nuestras fuerzas. Queremos que seguir teniendo elecciones democráticas, limpias, transparentes, y a pesar de que violó la ley, de que hizo trampa, de que estuvo todo el tiempo en los medios de comunicación, la veda electoral le dio exactamente lo mismo, atacó adversarios. Bueno, lo que te diga Pedro es lo mínimo. A pesar de todo esto, no ganó como él hubiera querido ganar, no ganó ni arrasó en la Cámara de Diputados, no ganó en este bastión tan importante como lo es la Ciudad de México. No haberles arrebatado todo esto en la capital no es cosa menor. Y quiero decirte que obviamente nosotros tendremos que trabajar con mucha fuerza para dar resultados, porque la expectativa fue muy alta. No es que dijeran, ay, cómo amamos al PAN o al PRI o al PRD. Vieron en esta alianza una alternativa contraria a la destrucción que están viendo por parte del gobierno. Entonces, no podemos defraudar a la gente, tenemos que trabajar con mucha fuerza, tenemos que dar resultados.
Hoy el PAN gobierna, Pedro, a 46 millones de mexicanos. En 2020 gobernábamos a 35. Entonces, crecimiento sí hubo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a tratar con los ciudadanos? ¿Cómo vamos a contagiar también en las zonas rurales, a dejarles claro que no nos conviene este esquema de seguir generando pobres? Aumentaron el número de pobres en estos casi 3 años de gobierno del presidente López Obrador. Efectivamente, les cumplió, dijo primero los pobres, y han sido primero los pobres los más fregados, primero los pobres a los que les quitó los privilegios, como le llama él, porque les quitó la posibilidad de un seguro popular, la posibilidad de comedores comunitarios, la posibilidad de estancias, la posibilidad de refugios a las mujeres que sufren violencia, la posibilidad de tener lo mínimo, lo básico, medicinas, de poder tener una casa propia, de poder tener un crédito. Todas estas posibilidades las desapareció. Entonces, a los más pobres les quitó los privilegios. Eso me recuerda a Chávez, que decía siempre que amaba a los pobres, ¿no? Y tanto los amaba que los hizo más pobres. Así que al final la pobreza para ellos siempre es una herramienta, ¿no? Para hacer a la gente, bueno, someterla, controlarla, y aún así fíjate que no pudo, ¿no? Que al final, obviamente, como dices tú, hay un reto de llegarle a mucha gente. Creo que ese es un reto en general para la política hoy, sobre todo luego de la pandemia. El desafío es enorme. Yo creo que también parte de este resultado, además de todo el trabajo que ustedes hicieron, fue haber evidenciado el estrepitoso, la caída de, ¿sabes? Todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia tan espantoso, no solo en México, en buena parte de la región. Es decir, yo creo que la gente reaccionó, porque la pandemia sin duda también reveló mucho de ese maquillaje, lo quitó, ese maquillaje que suelen ponerse estos populistas para decir que todo está bien, ¿no? Y la verdad es que la pandemia, yo creo que ahora también supone un enorme reto. Y todo lo que tú mencionas, Mariana, me hace llegar ya a esta última pregunta, ya se nos acaban los minutos, pero con respecto al rol del Partido Acción Nacional, del PAN, un partido histórico. Hoy, aunque parte de una alianza, es la principal fuerza de oposición en términos de Congreso, en términos de votos, en términos de apoyo. No es poca cosa. Eso hace, por supuesto, que hoy los mexicanos estén viendo en el PAN a una referencia política importante. Esta elección, además, también creo que dejó muy en aplacar, y creo que el INE tuvo un desempeño importantísimo en este proceso. Hubo un proceso de observación electoral internacional, que el PAN, nosotros fuimos invitados, lamentablemente por el tema de Venezuela no fue tan fácil gestionarlo, pero cuéntanos un poco brevemente de esto, ¿no? De la observación internacional, lo que fue este trabajo internacional de elección, cuáles son los comentarios alrededor de línea de este proceso, y sobre todo del PAN, ¿no? Como fuerza política, cómo fue percibido siendo más la coordinación. Mira, Pedro, la observación ahí no te escucho, ahora sí. La observación internacional fue muy importante. El tener aquí a más de 600 personas de 45 países del mundo, pues hace que los ojos del mundo hayan estado puestos en las elecciones de México. Me queda claro que en el continente teníamos también las elecciones en Perú, elecciones presidenciales, pero la elección de México era particularmente importante por la cantidad de cargos de elección popular que se iban a elegir, y además es la primera vez en la historia, bueno, es nuestra elección más grande, Pedro, en la historia de México. Entonces el reto para el INE era impresionante. Y lo que te quiero decir con esto es que los observadores internacionales fueron cruciales, vinieron de muchas partes del mundo, estuvieron aquí también en la Ciudad de México. Tuve oportunidad de estar con varios de ellos, de que vivieran el proceso electoral, de que conocieran cómo se llevaban a cabo nuestras elecciones, que conocieran también. Yo platicaba con algunos y les enseñaba, por ejemplo, en ciertas zonas de la ciudad, porque decían, aquí cómo se compra el voto. Y les digo, sí, aquí se compra el voto tristemente, ¿no? Nada más que a veces no pasa nada, están comprando votos y ves a la policía y dices, ¿por qué la policía no reacciona? ¿Por qué la policía no hace nada? Y veías, por ejemplo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, que estuve pues prácticamente toda la mañana dentro de la alcaldía,
y gobernada por Morena hasta el domingo, ¿no? Porque afortunadamente ganó esta gran alianza, pero veías afuera de las casillas, ¿no? Y los observadores internacionales, yo les decía, es que vean, traen listas, traen dinero en las cangureras o en los bolsos, en los morrales, y la gente, pues sí se sorprende, ¿no? El estar viendo, el estar, porque a veces el tema de compra de voto resulta en otro país como muy lejano, dices, ay, ¿cómo? No, es imposible, estamos todos muy cerquita, ¿no? Y la realidad es que no. Y como te dije hace un momento, fueron unas elecciones especiales, ¿no? Porque además, en medio de una pandemia, con todos los cuidados por parte del instituto, tenías que guardar distancia, tenías que ser cuidadoso, había urnas que estaban incluso en la calle, yo decía, oh, es que van a pasar y se las van a robar, sabemos cómo se las gastan, ¿no? Este tipo de regímenes, sabemos lo que hacen. Entonces yo decía, híjole, es que hasta eso me inquietaba. Y lo que hicimos, Pedro, fue muy interesante porque organizamos a un grupo de mujeres, jóvenes, de todo, para que estuvieran vigilantes, además de los observadores internacionales que celebro que hayan venido. Por ejemplo, en el PAN recibimos observadores de Argentina, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de España, de Guatemala, de Honduras, de Panamá, de todas partes. Tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista y bueno, yo sigo señalando en que tener observadores internacionales en los procesos electorales es crucial. Se convierten también en inhibidores, se convierten también en voceros de lo que está ocurriendo, se convierten en esas voces que el día de mañana van a decir, ojo, no, yo vi esto, no es como aquellos lo dicen. Para eso sirve la observación internacional y también para echar ojo de las prácticas, comparar, ¿no? Cómo se lleva a cabo un proceso electoral en Ecuador, que estuve hace poco por allá, y en Ciudad de México. Entonces creo que te permite conocer, te permite comparar entre muchas otras cosas. Y yo lo que te diría es que lo que tenemos hoy enfrente es un enorme reto de hacer buenos gobiernos, un enorme reto para que prevalezca la alianza PAN-PRI-PRD, pero tienen que ser retos muy concretos para tener resultados también muy concretos y que los ciudadanos digan en el 2024 si valió la pena votar por ellos. Aquí volvimos y problemas de conexión de Venezuela, pero bueno, nada, ya estamos llegando al final del programa. Igual quería agradecerle a Mariana por su participación. Perdona, Mariana, el internet en Venezuela es así. Esto se llama Venezueling, así le decimos a esto cuando se cae el internet, así que nada, estas cosas pasan. Pedro, agradecerte, gracias por tu reflexión sobre este último tema de la observación internacional, definitivamente es clave, y por eso el chavismo fue muy claro a la hora de eliminarla y llamarla acompañamiento, para ser ellos quienes definieran quiénes venían y cómo. Por eso es que es fundamental la defensa de la observación internacional como proceso para precisamente, bueno, para defender la democracia. Así que gracias por acompañarnos, Mariana, muchísimo éxito en esta etapa que emprendes ahora en el Congreso. Y bueno, decir que esperamos muy pronto estar por allá nuevamente. Así que... Muchas gracias, Pedro. Espero verte pronto por acá en México. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.